Bienvenidos, programa número 6 de Contrapunto Debates, por acá por TV PTS. Salimos los miércoles en directo a partir de las 20 horas, después podés ver en los destacados del canal. Hoy vamos a tratar un tema más que interesante, no solo por la coyuntura política por la que estamos atravesando, sino también por largos años en donde el tema de los derechos humanos, el tema de los juicios a los genocidas, han tenido mucha repercusión, sobre todo a partir de la asunción de Kirchner como gobierno y como proceso político de relevancia desde el 2003 a esta parte, con anulación de leyes de audiencia debida, punto final de por medio y demás. Para hablar de este tema, que le hemos dado un título que es Genocidio, Juicios e Impunidad, estamos en compañía de dos importantes personalidades del colectivo Justicia Ya, que es un colectivo de organismos de derechos humanos integrado por muchos organismos que justamente tienen la particularidad de no haberse caracterizado por la oficialidad, por no pertenecer justamente a ese sector de organismos de derechos humanos que han avalado todos estos años de gobierno kirchnerista. Estamos con Adriana Calvo, que es integrante de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, miembro de Justicia Ya, como decíamos. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Y estamos con Miriam Breckman, que es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y también miembro de Justicia Ya. Y además, bueno, en esta coyuntura política, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, como parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores, conformado por el PTS, el MAS, Izquierda Socialista. Arrancamos con, si se quiere, la novedad o uno de los últimos hechos importantes que las involucra a ustedes como miembro del colectivo Justicia Ya, que es la proscripción de Justicia Ya, ¿no? Hay una instancia que ustedes han denunciado hace algunos días a partir de una causa y una resolución que se da por el Tribunal Oral Federal número 5, convalidado por la Suprema Corte, que es que ustedes no pueden actuar como querellantes en las causas. Y bueno, arrancamos con esto. ¿Qué evaluación hacen ustedes? ¿Qué piensan? No sé, Adriana, si querés arrancar vos, acerca de esta situación particular. Sí, cómo no. Mira, primero te aclaro una cosa, porque creo que va hacia el fondo de la cuestión que vamos a charlar, que es que Justicia Ya es un colectivo de organizaciones de derechos humanos, pero también incluye organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles. Es decir, desde el inicio mismo de la conformación de Justicia Ya, nosotros lo que buscamos fue ampliar la apoyatura para estas causas, porque éramos totalmente conscientes de que si estas causas las dejábamos en manos de los jueces, morían al poco tiempo, y también si las dejábamos solamente en manos de las víctimas, aunque esto incluyera a los organismos de derechos humanos. Primero, que no, estamos convencidos que el genocidio fue dirigido contra todo el pueblo, no solamente contra los militantes de derechos humanos, ni siquiera tangencialmente, y por lo tanto es todo el pueblo el que tiene que exigir justicia. Entonces, eso es una aclaración importante, porque nos parece... Por ejemplo, está la CTA de la provincia de Buenos Aires. La CTA provincia de Buenos Aires, CTA de La Plata, incluso hay partidos políticos, la Federación de Estudiantes de La Plata, la FULP, hay gremios, hay organizaciones culturales o sociales o barriales que poco tienen que ver con los derechos humanos, con lo que se entiende hoy por derechos humanos, lamentablemente, que es conseguir la cárcel para los genocidas, ¿no? Cuando todos sabemos que el concepto de derechos humanos es mucho más amplio. Y te marco esto porque ese es uno de los motivos de la proscripción, que este es el colectivo de querellantes más importante del país, por su conformación, precisamente amplia, no limitada y cerrada, y por el número. Somos 27 organizaciones que conformamos este colectivo, y no es poca cosa que 27 organizaciones estén en contacto en forma permanente. De hecho, los equipos de trabajo se reúnen semanalmente, tanto en Buenos Aires como en La Plata, semanalmente, desde hace 6 años prácticamente. No es poca cosa. Entonces, ese es el primer motivo para proscribir a Justicia Ya. Esto ya va más allá, mucho más allá que el querellante particular
o el familiar de un desaparecido, que por supuesto con todo el derecho del mundo y hace muy bien en hacerlo, se presenta como querellante para pedir justicia por su hijo, por su ser querido. Esto va mucho más allá, es un contexto político el que nos nuclea, pero actuamos exclusivamente en las causas. Ese es el objetivo restrictivo de Justicia Ya, digamos, ¿no? Recordemos que Justicia Ya justamente ha tenido una actividad más que importante en los dos casos emblemáticos de los últimos tiempos de condenas, en el caso de Checolás y en el caso de Von Berning, ¿no? Precisamente, justamente ese es el segundo motivo entonces de por qué hoy se nos proscribe. Justicia Ya prácticamente su primer juicio fue el primer juicio que comenzó contra los genocidas, que fue el de Checolás. Y allí hubo abogados que actuaron en ese juicio de 6 organizaciones, en nombre de la asociación, porque en ese caso la única querellante era la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y ni más ni menos que como querellantes particulares, Nilda Loy, por un lado, y Julio López, por otro. Y bueno, fue en ese juicio donde dimos el paso histórico que significó plantear en los alegatos que se condenara a Checolás por lo que fue, por lo que es, por genocida. Pedimos que se lo condenara por genocidio. Esto fue un riquísimo debate en el interior de Justicia Ya, donde todos aprendimos muchísimo, porque también otra característica es que en el colectivo las decisiones no las toman los abogados, a pesar de que las acciones que se toman son esencialmente jurídicas, sino que las discutimos entre todos. Los abogados las discuten como militantes, ¿no? Además aportan su saber, que es muy importante, pero lo fundamental es la política, ¿no? Como creemos que sucede en todos los ámbitos, que lo fundamental es la política. Y fue nuestro primer gran triunfo, la verdad que estamos muy orgullosos de eso, conseguimos que por primera vez en la historia de la humanidad, no de la Argentina, en la historia de la humanidad es la primera vez que un tribunal reconoce la existencia de un genocidio en su propio país. No es poca cosa. Es una sentencia que está siendo estudiada en el mundo entero. Ni hablar. No, y bueno, ¿y qué significa por ahí, Miriam, en términos, la justificación que se da para ahora dejarla fuera a Justicia Ya como posible querellante en los juicios? ¿Qué justificación dan? Sí, las justificaciones son varias. Eso es lo que demuestra que el criterio para la selección es completamente político y discriminatorio por razones políticas hacia Justicia Ya, porque los argumentos para ir dejándonos afuera, para decirlo técnicamente, no es como querellante en sí, porque querellante podemos seguir siendo, lo que nos sacan es la voz y la posibilidad de estar en un juicio, que esto se llama ser cabeza de querella, es decir, tener la posibilidad de intervenir en el juicio oral con una representación autónoma, con abogados propios que digan lo que este grupo de querellantes quieren decir. Por ejemplo, el caso de Checolás hablábamos recién, el caso de Von Berning. Imagínense tomar postura también frente a un miembro de la Iglesia Católica Argentina. Fue un enorme debate cómo denunciábamos la participación institucional de la Iglesia en la dictadura, en colaboración, en dirección en muchos casos de centros clandestinos, como el propio Von Berning, que entraba y salía como uno más de todo el circuito Camps. Entonces, en ese caso representamos 42 querellantes, logramos agrupar detrás de esta postura de Justicia Ya, y los abogados que intervenimos, yo fui una de ellas, pero eran un colectivo de abogados que interveníamos en ese juicio, representábamos la postura de todos estos querellantes. En previo debate, como explicaba Adriana, de cuáles eran las posturas políticas, donde por supuesto había muchas diferencias, no solamente acuerdos, en cómo denunciar el rol de la Iglesia Católica. Bueno, todo esto, que es un colectivo que va construyendo postura, que va construyendo cuál es nuestra visión de lo que pasó en la dictadura, que no es menor, porque para nosotros tiene alcance a lo que ocurre en el país hoy, en América Latina hoy podríamos decir, si hablamos más de conjunto de lo que fue el Plan Cóndor. Proscribir a Justicia Ya significa que esta voz, esto que logramos decir en el juicio de Checolás, esto que logramos decir en el juicio de Von Berning, esto que logramos decir cada día en la causa ESMA o en el juicio Febres, no se va a decir más. Porque nos colocan detrás de otros abogados con los cuales podemos tener algún punto de acuerdo, pero en lo esencial no lo tenemos. En lo esencial de denunciar qué fue el genocidio en la Argentina ya no lo tenemos. Entonces, tener una cabeza de querella no es un problema técnico, sino que es un problema de, al eliminarnos, eliminar una postura política. Ya no va a estar más esta postura político-jurídica en los próximos juicios. Y tu pregunta más precisa era, bueno, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos van cambiando. Hay algunos que son un tanto ridículos porque nos dicen, fulano se presentó 2 días antes. Imagínense si el criterio de selección va a ser, después de 30 años que se están realizando los juicios, que alguien llegó 2 días antes a tribunales con el papel
en la presentación, en otros casos buscan algún argumento más sofisticado, en algunos casos dicen tiene que ser una víctima particular porque los organismos no pueden estar por sí mismos, hay algunos que son más peligrosos, ¿no? Porque esto elimina un rol fundamental que existe en pocos países del mundo, como es en la Argentina, el rol que tuvieron los organismos de derechos humanos durante la dictadura y después de la dictadura en lo que es la búsqueda de juicio y castigo para los genocidas. Entonces son diversos argumentos, pero que todos casualmente confluyen, que siempre el que queda fuera es justicia allá. Les propongo para el próximo bloque justamente hacer esta distinción, o una distinción que hoy se está discutiendo, que es justamente ustedes avanzaron mucho con el tema de demostrar el genocidio, y esto estaría en vistas quizás de quedar de lado a partir de esta proscripción, pero a partir de los juicios, cómo se van a desarrollar. En el próximo bloque lo charlamos.